El aire en la sala de prensa principal de Wimbledon era denso, casi sagrado, impregnado con el aroma de la hierba recién cortada y el peso de un siglo de historia. Cientos de periodistas, la élite del periodismo deportivo mundial, se agolpaban en el espacio, sus rostros iluminados por el brillo de las pantallas de sus portátiles, susurrando en una docena de idiomas diferentes. Era el epílogo de otra batalla épica sobre el césped sagrado del All England Club, un ritual que se había vuelto tan predecible como las nubes sobre Londres. Las cámaras parpadeaban incesantemente, intentando capturar no solo la imagen del campeón, sino un fragmento de su aura, de esa mezcla de agotamiento sobrehumano y serenidad casi mística. Este no era solo un lugar para hacer preguntas, era un tribunal de la historia, donde las leyendas eran interrogadas y sus legados comenzaban a ser escritos, a menudo con una tinta de admiración, pero a veces con el veneno de la comparación. En medio de este mar de expectación se encontraba un hombre cuya profesión no era informar sino juzgar, un influyente y veterano periodista de tenis británico, un purista del deporte cuya pluma había elevado a reyes y derribado a pretendientes durante décadas. El narrador omnisciente podía ver en su interior la estructura rígida de sus creencias. Para él, el tenis era una religión con un solo Dios verdadero, Roger Federer, el sumo sacerdote de la gracia y la elegancia sin esfuerzo. Veía el juego a través de una lente dualista y simplista, el arte contra la fuerza, la divinidad contra lo terrenal. En su evangelio, Federer era el genio celestial, un bailarín de ballet con una raqueta, y Rafael Nadal, el hombre sentado frente a él, aunque innegablemente grande, no era más que un titán de la fuerza bruta, un gladiador cuya grandeza se medía en sudor y tenacidad, no en la genialidad etérea que él consideraba la única forma verdadera de arte en el deporte. Y allí estaba él, Rafael Nadal, el guerrero de Manacor, la encarnación de la voluntad humana, triunfando sobre los límites del cuerpo. Acababa de sobrevivir a una odisea de 5 sets, una guerra de desgaste que habría quebrado a hombres más débiles. Su rostro, marcado por el sol y el esfuerzo, mostraba una fatiga profunda, pero sus ojos brillaban con una calma que desmentía la ferocidad de su juego. Respondía a cada pregunta, incluso a las más repetitivas, con una paciencia y una humildad que parecían casi incongruentes con la magnitud de su victoria. El narrador omnisciente podía sentir que esta humildad no era una pose, sino el núcleo de su fortaleza. Era la serenidad de un hombre que conoce íntimamente el precio del éxito, que ha visitado los abismos del dolor y la lesión una y otra vez, y que valora cada momento de gloria no como un derecho, sino como una bendición ganada a pulso. No era consciente de que en esa sala, la prueba más difícil de la jornada no había sido en la pista, sino que estaba a punto de comenzar. Llegó el momento que el periodista británico había estado esperando, no con la anticipación de un reportero buscando una primicia, sino con la sombría determinación de un custodio del dogma, con la calma de un inquisidor a punto de formular la pregunta que expondrá la herejía. Tomó el micrófono. El narrador omnisciente podía ver que no buscaba una respuesta, sino plantar una bandera, la bandera de su purismo estético, en el territorio recién conquistado por la fuerza bruta. Su voz, cultivada en los salones de la tradición tenística, cortó el murmullo de la sala con una precisión quirúrgica. Sentía que era su deber, en este templo de la elegancia que era Wimbledon, recordar al mundo el verdadero evangelio del tenis, un evangelio escrito con la caligrafía fluida de Federer, no con la letra apretada y sudorosa de Nadal. No iba a hacer una pregunta, iba a pronunciar una sentencia, una provocación diseñada para reafirmar el orden jerárquico del arte sobre el esfuerzo, de la gracia sobre la voluntad. Rafael, enhorabuena por la victoria, comenzó, y el tono era tan educado, tan impecablemente británico, que la ofensa que venía después sería aún más brutal en su contraste. Ha sido otra prueba de su tenacidad incomparable. La pausa antes de la palabra tenacidad fue una obra de arte de la condescendencia, un abismo de un segundo, en el que despojó a la palabra de su virtud
para dejar solo su connotación de fuerza sin finura. Continuó, su voz ahora la de un fiscal presentando un caso cerrado. Sin embargo, al observar su esfuerzo físico extenuante, punto tras punto, queda evidente que, por mucho que gane, nunca tendrá la gracia, la fluidez, el genio artístico de Federer. La comparación fue la estocada, directa y sin piedad. Y entonces, la pregunta final, el dardo envenenado envuelto en una falsa preocupación por el legado. ¿No teme que, al final, su legado sea el de un gladiador supremo, pero nunca el de un verdadero artista de la raqueta? La pregunta quedó suspendida en el aire. No como una interrogación, sino como un veredicto, reduciendo una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte a una simple caricatura de sudor y músculo. La pregunta, afilada y venenosa, quedó suspendida en el aire, pero no encontró su blanco. Rafael Nadal no reaccionó con la furia de un guerrero insultado, sino con la quietud de una montaña ante una ráfaga de viento. No hubo un ceño fruncido, ni un suspiro de exasperación. Simplemente se detuvo. El flujo de la rueda de prensa se congeló en un instante. Entonces, en un acto de una lentitud casi litúrgica, su mano se movió hacia su botella de agua. Cada movimiento fue una lección de control. El agarre deliberado, el leve crujido del plástico al desenroscar el tapón, el ascenso pausado de la botella hacia sus labios. Mientras bebía un sorbo largo y meditado, el tiempo en la sala pareció estirarse, volverse denso. El resto de los periodistas, que habían anticipado una explosión, contuvieron la respiración colectivamente. El tecleo de los ordenadores cesó. El único sonido era el casi imperceptible trago de agua, un acto mundano transformado en un momento de un suspense insoportable. En ese gesto, Nadal no solo se estaba hidratando, estaba tomando el control total del ritmo y de la narrativa, obligando al mundo a esperar, a reflexionar sobre la estupidez de la pregunta que acababa de ser formulada. Tras lo que pareció una eternidad contenida en segundos, bajó la botella con la misma calma deliberada, pero sus ojos no buscaron al periodista. No le concedió la dignidad de una mirada. En su lugar, fijó su vista en la mesa que tenía delante, como si estuviera leyendo un texto invisible en la veta de la madera. El narrador omnisciente podía ver que su mente no estaba procesando el insulto, sino la filosofía rota que lo sustentaba. No estaba herido en su ego, sino profundamente pensativo ante una visión tan limitada de la grandeza, una que no podía concebir la belleza en la lucha, el arte en la resiliencia. La sala permanecía en un silencio sepulcral, esperando la inevitable erupción, pero cuando finalmente levantó la cabeza, su mirada era serena. Sus ojos no contenían ira, sino una profunda y casi triste sabiduría, la de un maestro ante un alumno que ha fallado en comprender la lección más fundamental. Y en ese instante, el guerrero de Manacor tomó una decisión. No se defendería, porque su legado no necesitaba defensa. No atacaría, porque la arrogancia no merecía la dignidad de una batalla. Educaría. Finalmente, el mundo exhaló. La voz de Rafael Nadal, tranquila y con el inconfundible acento de su tierra mallorquina, emergió en el silencio no como un trueno, sino como el lento fluir de un río profundo que ha erosionado montañas. Miró al periodista por primera vez, pero no había confrontación en sus ojos. Había algo más parecido a una serena compasión, la de un maestro a punto de impartir una lección necesaria. «Usted», comenzó, y cada sílaba estaba impregnada de una calma desarmante, «tiene toda la razón». La frase cayó en la sala con el peso de una revelación. Un murmullo de incredulidad recorrió las filas de periodistas. La admisión no fue una rendición, sino el movimiento de apertura de un genio del ajedrez, un sacrificio de peón que preparaba un jaque mate inevitable. El periodista, que había esperado una defensa furiosa, se quedó visiblemente desconcertado, su ataque neutralizado por una aceptación que no había previsto y que no sabía cómo contrarrestar. «Nunca seré como Roger», continuó Nadal, y en su voz no había ni una pizca de lamento, sino una simple declaración de un hecho tan fundamental como la ley de la gravedad. «Y lo más importante de todo es que nunca he intentado serlo. Sería la mayor falta de respeto,
primero hacia él, por la singularidad de su genio, y después hacia mí mismo. El narrador omnisciente podía ver que Nadal no estaba hablando de tenis, sino de ontología, de la esencia del ser. Estaba explicando que cada campeón es un universo en sí mismo, con sus propias leyes físicas y su propia constelación de talentos. Intentar imitar a otro no es un homenaje, es un acto de anulación personal, un suicidio del alma competitiva. Era una lección de autenticidad impartida en el escenario más público del mundo, una defensa de la identidad individual como el pilar fundamental de cualquier forma de grandeza. Su argumento se profundizó, moviéndose de la aceptación a la afirmación. Roger tiene un talento que, creo, no he visto a nadie más en la historia de este deporte. Su forma de jugar es natural. Parece que ha nacido para hacer lo que hace. Yo no. Yo he nacido para trabajar por lo que quiero. Esta distinción no fue una queja, sino una celebración de su propia naturaleza. Estaba trazando una línea fundamental entre el genio innato y el genio construido, entre la gracia que se recibe como un don divino y la grandeza que se esculpe día a día en el crisol del esfuerzo y la perseverancia. Estaba validando su propio camino no como una alternativa inferior, sino como una filosofía de vida igualmente poderosa, una que quizás era más accesible y, por lo tanto, más inspiradora para el resto de la humanidad, que no nace con el toque de los dioses. Existen diferentes maneras de llegar al mismo destino, concluyó, ofreciendo a la sala una metáfora simple pero profunda. Se puede escalar una montaña por la cara norte, que es una pared de hielo casi vertical, una escalada de una belleza y un peligro extremos. O se puede escalar por la cara sur, a través de una ruta más larga, más dura, que te exige más físicamente, que te obliga a sufrir más. Pero si llegas a la cima, la vista es menos bonita, la satisfacción es menor. La pregunta retórica silenció cualquier posible contraargumento. Había desmantelado por completo la premisa del periodista, demostrando que la obsesión por el método es una distracción trivial. Lo único que importa, en el deporte como en la vida, es la voluntad inquebrantable de seguir ascendiendo, sin importar la dificultad del camino elegido. Ahora, con la base de su argumento firmemente establecida, Nadal se adentró en el corazón de la cuestión, la definición misma de la belleza y el arte. Para usted, dijo, dirigiéndose al periodista sin agresividad, pero con una claridad incisiva, el arte en el tenis es parecer que no hay esfuerzo, es la fluidez, la ligereza, la sensación de que todo es fácil, y lo entiendo, es una forma de belleza muy poderosa, una que todos admiramos en Roger. Al validar la perspectiva del periodista, no como la verdad, sino como una verdad, lo desarmó por completo. No estaba discutiendo, estaba expandiendo el horizonte de la conversación, demostrando una generosidad intelectual que contrastaba brutalmente con la estrechez de miras de la pregunta original. Estaba preparando el terreno para presentar una visión del arte mucho más amplia y profunda. Pero para mí, continuó, y su voz adquirió una nueva resonancia, una intensidad casi confesional. El arte es otra cosa. Para mí, el arte es encontrar la belleza en el esfuerzo. El narrador omnisciente podía sentir que Nadal estaba compartiendo el credo más íntimo de su alma. Es el arte de sufrir, el arte de luchar, cuando tu cuerpo y tu mente te dicen que te detengas. Es el arte de seguir corriendo por una bola más, de no rendirte nunca, no porque creas que vas a ganar el punto, sino por respeto al juego, a tu rival y a ti mismo. Es una belleza que quizás no es tan evidente a primera vista, porque está cubierta de sudor y de gestos de dolor, pero es una belleza profunda, la belleza de la voluntad humana. Su definición se expandió, convirtiéndose en una letanía de las virtudes que él encarnaba. Existe el arte de la resiliencia, el arte de volver de una lesión que los médicos te dijeron que podría acabar con tu carrera, el arte de aceptar la derrota con humildad y de volver a entrenar al día siguiente con la misma ilusión que cuando eras un niño, y sobre todo, el arte de encontrar una solución cuando parece que no existe una. Cuando estás 2 sets abajo, con el público en contra, y tu juego no funciona.
La creatividad en esos momentos no es hacer un golpe bonito, es la capacidad de la mente para encontrar un camino, una pequeña grieta en el muro y luchar para abrirla. Eso para mí es la forma más elevada de arte en la competición. Entonces, usó la metáfora que redefiniría para siempre la percepción de su legado. Mi raqueta, dijo con una media sonrisa, quizás no pinta un cuadro como la de Roger, no crea una pincelada perfecta y sin esfuerzo. Hizo una pausa permitiendo que la imagen se asentara. Mi raqueta construye un castillo, y lo construye ladrillo a ladrillo, con sudor, con planificación y con trabajo. Cada punto es un ladrillo, cada entrenamiento es el cemento que los une. A veces los ladrillos no son perfectos, a veces el muro no es tan estéticamente bonito, pero al final del día, después de 5 horas de batalla, el castillo está en pie, y es fuerte, y ha resistido la tormenta. Y eso para mí también es arte, es la belleza de la construcción, la belleza de la fortaleza. La sala de prensa, antes un lugar de interrogatorio, se había transformado en un aula de filosofía. Los periodistas ya no tomaban notas sobre un resultado deportivo, sino sobre una lección de vida. El rostro del periodista británico era un estudio de la capitulación intelectual. Su arrogancia se había disuelto, reemplazada por una expresión de asombro y quizás por primera vez de genuina comprensión. Había llegado buscando confirmar su prejuicio y en su lugar había recibido una epifanía. Se dio cuenta de que había pasado toda su carrera mirando el tenis con un solo ojo, ciego a la mitad del espectro de la grandeza, obsesionado con la superficie pulida del resultado final e ignorante de la belleza profunda que reside en el proceso, en la lucha, en el esfuerzo. Nadal, percibiendo que la lección fundamental había sido impartida, decidió cerrar su clase magistral, con un acto de generosidad suprema, transformando la incómoda comparación en un homenaje a su mayor rival. «Yo soy el jugador que soy gracias a Roger», afirmó, y la sinceridad en su voz era absoluta. La existencia de un talento tan único, tan abrumador, me obligó desde el primer día a entender que mi talento natural no sería suficiente. Él estableció un estándar de excelencia tan increíblemente alto que tuve que buscar la grandeza en otros lugares, en mi mente, en mi disciplina, en mi capacidad de sufrimiento. Él me forzó a ser mejor jugador y mejor persona cada día de mi carrera. Expandió el punto, dando detalles concretos de su evolución. Tuve que mejorar mi servicio, porque el suyo era casi perfecto. Tuve que mejorar mi revés, porque él atacaba ese golpe sin piedad. Tuve que aprender a ser más agresivo, a acortar los puntos, porque él no te da un segundo para respirar. Cada victoria contra él no fue solo una victoria en el marcador, fue la culminación de meses o años de trabajo enfocado en resolver el problema más difícil que el tenis ha presentado jamás. Él fue el examen final para el que tuve que estudiar toda mi vida. Mi carrera es un diálogo constante con su grandeza y por eso le estoy eternamente agradecido. Su argumento alcanzó su clímax al redefinir la esencia misma de su rivalidad legendaria. Nuestra rivalidad es grande y es especial, no porque seamos parecidos, sino precisamente porque somos la expresión máxima de dos caminos completamente diferentes hacia la excelencia. El narrador omnisciente podía sentir que esta era la tesis final, la idea que lo unificaba todo. Somos el fuego y el hielo, la calma y la tormenta, la gracia y la voluntad. Y el tenis necesita ambas cosas. El deporte necesita ambas cosas. Demuestra que no hay una única fórmula para el éxito, que no hay un único estilo correcto de ser un campeón. Y eso es lo más hermoso de todo. Lejos de aceptar la narrativa divisiva del periodista, Nadal la había trascendido, tejiendo una historia de interdependencia, de respeto mutuo y de una belleza dialéctica. Había explicado que su propia leyenda era incomprensible sin la de Federer y viceversa. Eran dos caras de la misma moneda de la grandeza, dos arquetipos que, juntos, creaban una totalidad, una epopeya deportiva que había cautivado al mundo durante casi 2 décadas. No eran simplemente rivales, eran los coautores de la era más gloriosa que el tenis había conocido,
y su grandeza compartida residía precisamente en su contraste fundamental, en su gloriosa e irrepetible diferencia. La lección había terminado. El silencio que siguió no fue de tensión, sino de profunda y reverente asimilación. Nadal no había ganado una discusión, había expandido la conciencia de todos los presentes. Había defendido su legado sin una sola palabra de autodefensa, había honrado a su rival con la más profunda de las admiraciones y había ofrecido al mundo una filosofía de vida basada en la aceptación de la propia identidad y en la celebración de la belleza que se encuentra en la lucha. Había demostrado, más allá de toda duda, que aunque su raqueta no siempre pintara el cuadro más elegante, su alma había compuesto la más grande de las epopeyas. Finalmente, concluyó con una frase que resonaría para siempre en la historia del deporte. Así que sí, usted tiene razón. Nunca seré como Roger Federer, gracias a Dios. La media sonrisa que acompañó a estas últimas palabras no fue de arrogancia, sino de una paz profunda y de una autoaceptación absoluta. Era la sonrisa de un hombre que no solo estaba cómodo en su propia piel, sino que había convertido su propia piel en una fortaleza inexpugnable. El gladiador no solo había ganado la batalla en la arena, acababa de demostrarle al mundo entero que él también era, a su manera inimitable y profundamente humana, el más grande de los artistas. El silencio que siguió a la última frase de Nadal fue de una calidad diferente a todos los anteriores. No era un silencio de tensión ni de expectación, sino de pura y abrumadora reverencia. Era el silencio que se encuentra en las bibliotecas antiguas o en las grandes catedrales, un silencio lleno de pensamiento y de una profunda resonancia emocional. Los periodistas, veteranos cínicos endurecidos por décadas de ruedas de prensa, no se movieron para teclear, permanecieron inmóviles, como si hubieran sido testigos de una revelación. Un murmullo bajo y respetuoso comenzó a serpentear por la sala, un coro de aprobación tácita de hombres y mujeres que habían llegado como interrogadores y se habían quedado como estudiantes. Intercambiaron miradas de asombro, asintiendo lentamente, reconociendo colectivamente que no acababan de escuchar la respuesta de un atleta, sino el manifiesto de un filósofo. La sala de prensa de Wimbledon, por un momento, dejó de ser un foro de noticias para convertirse en un ágora, un espacio donde se había impartido una lección inmortal sobre la naturaleza de la grandeza humana. En el epicentro de Misnovicinto, esta epifanía colectiva, el periodista británico era una isla de conmoción solitaria. Su rostro, antes una máscara de arrogancia intelectual, se había desmoronado, dejando al descubierto la cruda vulnerabilidad de un hombre cuya visión del mundo acababa de ser demolida, no con un martillo, sino con la caricia de una verdad más grande. La humildad aplastante de Nadal, su generosidad al engrandecer a su rival y su profunda sabiduría al redefinir el arte, no lo habían enfadado, lo habían despojado de todas sus defensas. Se sintió expuesto, no como un periodista que hizo una mala pregunta, sino como un pensador cuya filosofía de vida se había revelado trágicamente limitada y superficial. Se hundió lentamente en su silla, el cuerpo siguiendo la implosión de su ego. Había llegado como un juez para definir un legado, y en su lugar había sido él quien había sido juzgado y sentenciado por su propia y lamentable falta de visión. En un intento por restaurar el orden y romper el hechizo, el Pinto Sete, moderador de la conferencia de prensa, se aclaró la garganta y, siguiendo el protocolo, se dirigió de nuevo al periodista británico. ¿Tiene alguna pregunta de seguimiento?, preguntó, ofreciéndole una oportunidad para salvar las apariencias, para reanudar el combate verbal. El periodista levantó la cabeza lentamente y en sus ojos ya no había rastro del cazador, solo la mirada perdida de alguien que acaba de contemplar el sol por primera vez. Acercó el micrófono a sus labios y la sala volvió a contener la respiración, esperando quizás un último intento de justificación. Pero su voz, cuando finalmente salió, era apenas un susurro, despojada de toda su antigua autoridad. «No, gracias», dijo, y luego añadió las palabras que sellarían su capitulación y su transformación. «Rafa ya ha respondido a todo. No fue una simple renuncia a su turno, fue una confesión,
una rendición total, el reconocimiento público de que su pregunta no solo había sido contestada, sino que su entire worldview había sido superado. En ese instante, el crítico no solo fue silenciado, se convirtió en discípulo. La respuesta de Rafael Nadal no se desvaneció con el final de la rueda de prensa, explotó en la conciencia global. El vídeo de su intervención se convirtió en una leyenda instantánea, uno de los momentos más icónicos y compartidos en la historia de las conferencias de prensa deportivas. Trascendió el mundo del tenis para convertirse en un fenómeno cultural. El clip fue compartido no solo por aficionados al deporte, sino por directores ejecutivos, artistas, filósofos, entrenadores de vida y educadores de todo el mundo. Se convirtió en un evangelio viral sobre la resiliencia, la autenticidad y la naturaleza multifacética de la excelencia. Las aulas de las escuelas de negocios lo utilizaron para enseñar sobre la estrategia competitiva y la marca personal. Los psicólogos lo usaron para ilustrar el poder de una mentalidad de crecimiento. La cátedra de Nadal se convirtió en un término abreviado para describir un acto de humildad tan profundo y sabio que se convierte en la forma más abrumadora de poder, demostrando que la verdadera fuerza no reside en refutar a los críticos, sino en hacer que sus críticas sean fundamentalmente irrelevantes. Aquel momento cambió para siempre la gramática con la que se escribía la historia de la rivalidad entre Federer y Nadal. La narrativa perezosa y simplista de el artista contra el gladiador, la gracia contra la fuerza, que había dominado durante más de una década, se derrumbó bajo el peso de la elocuente filosofía de Nadal. El mundo del tenis y el periodismo deportivo en general se vio obligado a abandonar la idea infantil de que solo existía un único estilo correcto o estéticamente superior de jugar. Se abrió un nuevo capítulo de apreciación, uno que celebraba la complejidad y reconocía que la genialidad podía manifestarse tanto en un revés etéreo como en la voluntad indomable de perseguir una bola imposible. La filosofía del esfuerzo de Nadal dejó de ser vista como un atributo secundario a su éxito y comenzó a ser celebrada por lo que realmente era, una forma de genio en sí misma, tan válida, tan compleja y tan inspiradora como el talento innato de su rival. Nadal no solo había ganado un debate, había descolonizado la definición de grandeza. Las frases de Nadal, pronunciadas en su inglés imperfecto, pero con una perfecta claridad de pensamiento, se filtraron en el léxico cultural. Encontrar la belleza en el esfuerzo. Construir un castillo ladrillo por ladrillo. Estas no eran solo citas, se convirtieron en mantras para millones de personas que luchaban en sus propias arenas personales, ya fuera en una oficina, un estudio o un hospital. La gente encontró en las palabras de Nadal una validación para sus propias luchas, un permiso para enorgullecerse no solo de sus victorias, sino del sudor, las lágrimas y la perseverancia que se necesitaron para alcanzarlas. Su filosofía resonó tan profundamente porque era universalmente aplicable, una verdad humana fundamental que trascendía el deporte. Demostró que aunque pocos pueden nacer con el don de un Federer, todos pueden aspirar a la grandeza de un Nadal a través de la disciplina, el trabajo duro y sobre todo un respeto inquebrantable por el proceso de superación personal. La transformación del periodista británico fue la prueba más íntima y poderosa del impacto de Nadal. Dejó de ser un mero observador para convertirse en un converso. Su escritura, antes un santuario del purismo estético, se abrió a una nueva apreciación de la dimensión humana del deporte. Se convirtió en uno de los cronistas más elocuentes de la grandeza de Nadal, escribiendo no solo sobre sus victorias, sino sobre su carácter, su humildad y la profunda belleza que había aprendido a ver en su lucha. En sus columnas, a menudo se refería a aquella rueda de prensa como un momento de despertar profesional y personal, admitiendo que la respuesta de Nadal no solo lo había convertido en un mejor periodista, sino en un observador más compasivo y completo de la condición humana. Su viaje de la arrogancia al respeto se convirtió en una subtrama fascinante en la epopeya de la carrera de Nadal, un testimonio del poder de un campeón para cambiar no solo los marcadores, sino también las mentes. Años más tarde, cuando un Rafael Nadal con las rodillas vendadas
pero el espíritu intacto finalmente anunció su retirada, el mundo del deporte se preparó para una avalancha de homenajes. Una de las revistas deportivas más prestigiosas del mundo encargó el artículo de portada principal, el que definiría su legado para la historia, al único hombre cuya trayectoria le daba una autoridad moral única para escribirlo, el mismo periodista británico. El artículo, publicado semanas después, se convirtió en un clásico instantáneo. El título no era una ocurrencia tardía, sino la culminación de un viaje de una década. El artista del esfuerzo, cómo Rafael Nadal me enseñó el verdadero significado de la grandeza. El texto no era solo un análisis deportivo, era una confesión, una disculpa y una carta de amor. En él, el periodista no solo celebraba los logros de Nadal, sino que agradecía al hombre que, con una sola respuesta humilde, había demolido su arrogancia y reconstruido su comprensión del mundo, ladrillo por ladrillo. Así, la historia de una pregunta condescendiente en una sala de prensa se transformó en la parábola definitiva sobre el verdadero significado del campeonato. Rafael Nadal demostró que la batalla más importante a menudo se libra no contra un oponente al otro lado de la red, sino contra las definiciones limitadas que el mundo intenta imponerte. Su mayor victoria no fue un trofeo de Grand Slam, sino esa lección inmortal que silenció a un crítico y redefinió la grandeza para las generaciones futuras. El legado de Nadal no reside solo en los anales de la historia del tenis, sino en la verdad universal que impartió ese día, que el arte más profundo y conmovedor no es siempre el que parece fácil, sino el que nos muestra la sublime y terrible belleza del espíritu humano, negándose, una y otra vez, a ser quebrado. ¿Te ha gustado esta historia sobre la humildad defendida con una sabiduría inquebrantable? Dale un like si crees que la verdadera grandeza reside en la belleza del esfuerzo. Suscríbete al canal si quieres conocer más historias que no verás en los noticieros, pero que merecen ser contadas. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que defender tu propio estilo o método frente a quienes no lo entendían? ¿Cómo lo manejaste?